¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro boletín semanal UltraTips. Dentro de las inspecciones, el código ASME nos permite realizarlas de acuerdo a diferentes técnicas. En esta ocasión hablaremos de la técnica de partículas magnéticas por el método de puntas. ASME en la sección 5, artículo 7, nos menciona las diferentes formas o métodos que podemos realizar la prueba por partículas magnéticas. Una de ellas es el yugo, cabezales, bobina. Para esta aplicación utilizaremos máquina de partículas magnéticas por la técnica de puntas. La máquina de partículas magnéticas que vamos a utilizar puede generar una corriente de 750 amperios. Esta está controlada por un control de corriente, el cual se puede controlar o determinar cuál va a ser el amperaje a utilizar por medio de un control de 1 a 10. Esto quiere decir que si mi máquina de partículas puede producir una corriente de 750 amperios, el 1 sería una parte proporcional, en este caso 75 amperes. El 2, el doble, 150 amperes y así sucesivamente. En el indicador que nosotros tenemos aquí de aguja, podemos ver el amperaje que se produce al momento de realizar la técnica. El amperaje también está determinado por la separación de las puntas que nosotros vamos a realizar de acuerdo a nuestro componente. ASME en el artículo 7, de acuerdo al estándar SE 709, nos dice que debemos utilizar un amperaje para espesores de 3/4 de pulgada o menores de entre 90 a 110 amperios por cada pulgada de separación, o espesores mayores a 3/4 de pulgada de entre 110 a 125 amperios por pulgada de separación. Esto lo mostraremos antes de realizar nuestra prueba en nuestra pieza de inspección. Para la inspección en componentes de soldadura nos pide nuestro documento que debemos de limpiar al menos 1 pulgada adyacente de cada lado del cordón. Como pueden observar, realizamos la limpieza 1 pulgada de cada lado adyacente al cordón de la soldadura. También nos permite utilizar una pintura contrastante para poder identificar mejor las discontinuidades producidas por las partículas magnéticas dentro de nuestra pieza, que es la que vamos a aplicar a continuación. Debemos agitar para evitar aglomeraciones y aplicar una capa ligera en nuestra pieza que vamos a inspeccionar. Muy bien, ahora vamos a realizar la aplicación. Esta capa de pintura está normada por BS 5044, la cual nos indica cuáles son las características de este tipo de recubrimientos, los cuales nos van a permitir realizar nuestra aplicación de partículas magnéticas resaltando las indicaciones con un color contrastante, en este caso blanco. ASME nos indica que en caso de tener recubrimientos o en el caso de que una pintura resaltante, debemos de tener un espesor específico para ello y garantizar que este no excede el límite permitido, que va desde 0.02 milímetros a 0.05 milímetros, el equivalente a 20 micrones. Vamos a realizar la medición del mismo por medio de nuestro medidor de recubrimientos. 25, 11, 12, vamos a realizar nuevamente la medición enfrente, ¿ok? Como ustedes pueden observar, estamos todavía dentro del parámetro permisible de nuestro recubrimiento. Este es con la finalidad solo de resaltar nuestras indicaciones. Ahora realizaremos la configuración de nuestra máquina de partículas magnéticas. Nuestro documento establece que para espesores menores a 3/4 de pulgada debemos de utilizar de entre 90 a 110 amperes por cada pulgada de separación de nuestras puntas. Para espesores mayores a 3/4 de pulgada debemos utilizar de entre 100 a 125 amperes por cada pulgada de separación. Nuestra pieza tiene 625 milésimas de pulgada y utilizaremos una separación de 4 pulgadas, por lo que, de acuerdo a nuestro documento, tendríamos que configurar 400 amperes. De acuerdo a nuestra máquina de partículas, si nosotros lo configuramos al 2, tendríamos 150, al 4, 300, 375 y
450. También establece que podemos tener una tolerancia de más o menos el 10% del amperaje que estamos utilizando. Por lo tanto, ahora vamos a verificar si nuestra máquina está realizando o está generando 450 amperes. Esto colocando las puntas y activando la corriente en la pieza. Colocamos nuestras puntas con la separación de 4 pulgadas y activamos el control. Se genera nuestro campo magnético y podemos observar en el indicador 450 amperes aproximadamente. Una vez configurada nuestra máquina de partículas, realizaremos el establecimiento del flujo magnético, así como la orientación de las discontinuidades que podemos localizar. Vamos a colocar nuestras puntas aproximadamente a 4 pulgadas de separación y el área debe estar limpia. Cabe mencionar que debe estar limpia tanto de recubrimiento como del mismo contrastante para evitar quemadas o fusiones del cobre con el material base o algún calentamiento por arco. Ok, ahora aplicaremos la corriente eléctrica y aplicaremos las partículas magnéticas sobre nuestro indicador de campo. Estamos utilizando partículas magnéticas secas, ya que si utilizáramos vía húmeda podríamos generar un corto por la generación de campo eléctrico. Muy bien, ahora podemos observar las indicaciones que se generan en el indicador de campo tipo pastel, que en este caso se marca la que está paralelo al eje de las puntas, pero la que está perpendicular no, indicándonos el flujo del campo magnético. Como mencionábamos, este es circular y se puede observar alrededor, pero en la parte del centro del indicador no se acumulan. Entonces ese tipo de discontinuidades no las vamos a poder localizar en esta posición. Sin embargo, indicaciones a 45 grados y paralelo al eje de las puntas las vamos a localizar. Una vez establecido este campo magnético, podemos realizar nuestra prueba. Una vez establecido el flujo magnético y la orientación de las discontinuidades que podemos localizar, ahora realizaremos la inspección sobre nuestra pieza, colocando las puntas de forma perpendicular y aplicando la corriente eléctrica con el interruptor. Ahora aplicaremos las partículas magnéticas sobre nuestra pieza y podemos observar cómo éstas se van acumulando en las discontinuidades, produciendo indicaciones, y ahora removeremos el exceso. Como pueden observar, las partículas que no se magnetizan por la fuga de flujo, estas se mueven fácilmente. Todas las partículas que están magnetizadas por la fuga de flujo se quedan sobre nuestra pieza. Como pueden observar, las indicaciones se producen sobre la pieza y ahora podemos evaluarlas de acuerdo a nuestro criterio de evaluación. Este se encuentra en ASME sección 8, división 1, apéndice 6. Como pudimos observar, la técnica de partículas magnéticas por el método de puntas nos permite encontrar discontinuidades tanto superficiales como subsuperficiales. Esto debido a que podemos configurar o usar una corriente alterna o una corriente de media onda rectificada. Asimismo, el uso de pintura contrastante con la finalidad de mejorar la visualización de las indicaciones producidas nos permite facilitar la interpretación y la evaluación. Es importante recordar que el criterio de evaluación que se encuentra en la sección 8, división 1, apéndice 6, está indicado para el proceso de fabricación. Esperando que la aplicación haya sido de utilidad y puedan ponerlo en práctica, los esperamos en la siguiente edición.